¿Qué son las razones trigonométricas? Hola, con este video vamos a continuar el estudio del concepto de lo que es una razón trigonométrica. Entonces vamos a continuar con lo que vimos en el video pasado, donde definimos que una razón trigonométrica parte, o bueno, así lo explicamos en aquel video, de una relación de triángulos, semejantes aplicando teorema de Tales, y entonces llegamos a concluir de que una razón trigonométrica es una relación entre lados específicos de un triángulo rectángulo. Bueno, obviamente eso es a grosso modo, en el video está mucho mejor explicado, obviamente. Vamos a continuar con esa pequeña explicación y va de la siguiente forma. Vamos a empezar diciendo que, bueno, ustedes saben graficar un ángulo de 45 grados sin transportador. Bueno, yo sé que la mayoría sí, para los que no lo saben es muy sencillo. Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? Bueno, esto es importante y es necesario para lo que voy a explicar después de razones trigonométricas, ¿sí? Por ahora, los que no lo saben, ¿cómo ubicar un ángulo de 45 grados sin transportador? Utilizan su hoja cuadriculada normalita y ubican un punto en la unión de dos líneas y después ubican otro punto en diagonal, como en la otra esquina opuesta, ¿sí? Y ahí trazan una línea, tal y como aparece allí. Si ustedes ven, pueden formar un cuadrado, obviamente en una hoja cuadriculada forman este cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa? Un cuadrado obviamente tiene ángulos rectos, un ángulo de 90 grados. Esta línea diagonal actúa como si fuera una bisectriz, es decir, que divide el ángulo recto en la mitad, por tanto puedo obtener exactamente un ángulo de 45 grados, tal y cual está ahí, ¿sí ven? Ubicando dos puntos en la hoja cuadriculada, fácil y rápido. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a dibujar un triángulo rectángulo haciendo uso de que esta línea sea la hipotenusa. Entonces dibujé este triángulo rectángulo pequeño donde tiene el lado 1 y el lado 1 estos dos catetos y esta hipotenusa, bueno, es este lado. Puedo dibujar otros triángulos como este azul grande, ¿sí ven? Haciendo también uso de la hipotenusa y este otro triángulo verde. En todos los triángulos, como la hipotenusa es la misma, estoy analizando de que el ángulo es de 45 grados, ¿sí ven? Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante y por qué estamos hablando de esto? Si ustedes se fijan, en un ángulo de 45 grados, cuando estamos hablando de triángulos rectángulos, los catetos, ambos catetos tienen la misma longitud, ¿sí ven? Empecé con un triángulo pequeño, pero no importa, porque lo puse un azul mucho más grande, un verde un poco más pequeño, pero se cumple que los dos catetos son iguales en su longitud. Bueno, entonces acá viene lo importante del asunto. A ver, analicemos lo siguiente. Tangente entonces de 45 grados, vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente. Recuerden que la tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente del ángulo en mención. En este caso estoy hablando de un ángulo de 45 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es esta relación? Si tangente de 45 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y recuerden que la razón trigonométrica no es específica de un triángulo, o sea, es general a cualquier triángulo rectángulo, entonces me va a dar lo mismo si pienso en el triángulo pequeño, el mediano o el grande, o cual sea. Entonces, por ejemplo, pensemos en el pequeño. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, recuerden, es como si me pararan el ángulo de 45 grados y miro el cateto opuesto. Ah, es este, vale 1. Ah, bueno. Y el cateto adyacente, vale 1. Entonces esta relación 1 sobre 1 me da 1, ¿cierto? Bueno. Miremos el triángulo verde, lo mismo. Me paro en el ángulo de 45 grados, cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 3. Entonces 3 sobre 3, 1. Y lo mismo, el grande será lo mismo, 9 sobre 9, 1. En cualquiera de los casos, el tangente de 45, la tangente de 45 me da 1. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es determinar ese 1 que me representa. Y por eso le hemos hecho esta construcción para que entiendan lo siguiente. Tangente de 45 grados es igual a 1. Eso ya lo acabamos de definir, sin importar el triángulo. Pero ya se definió que tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Y esto qué me representa? Esto, y eso es lo importante, me representa una proporción. Una proporción. ¿Proporción entre quién? Entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces si me dicen tangente de 45 es igual a 1, ah sí, me están diciendo que ese 1 es una proporción. ¿Proporción entre qué? Entre los lados que está relacionando la tangente del triángulo rectángulo. Pero la proporción es 1.
Entonces las razones trigonométricas me dan es proporciones entre lados del triángulo rectángulo en mención. Continuemos para que podamos entender esto mejor. Tangente. Tangente de 45 o tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en este caso es igual a 1. Quiere decir que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es 1, como lo acabamos de ver, en un triángulo rectángulo de 45 grados sin importar el tamaño. Visto de otra forma, esto es una ecuación, ahí se ve, hay una igualdad, entonces es una ecuación, entonces cateto adyacente está dividiendo al cateto opuesto, entonces por transposición de términos lo puedo pasar al otro lado multiplicando, entonces por eso en este lado me queda 1 por cateto adyacente, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Entonces que el cateto opuesto es igual a 1 por cateto adyacente, es decir, que el cateto opuesto es igual al cateto adyacente, ¿sí ven? Con pensar en proporciones pudimos determinar que el cateto opuesto es igual al cateto adyacente en unos triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 45 grados. ¿Sí ven a qué conclusión importante llegamos? Finalmente, en un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 45 grados, el cateto opuesto es igual al cateto adyacente porque ambos están de una proporción de 1 a 1.